Nos encontramos en la Casa Hogar María Inmaculada, donde estamos compartiendo con los niños el Día de Reyes. Esto es... ¡Sexto! Octava temporada. Primero iniciamos con una lámpara, nos basamos en una planta acuática. Yo escogí Condylitis, así se llama mi lámpara. Está basada en una anémona y escogí los colores, que es el verde, y utilicé luminaria amarilla para que resaltara un poco la textura que se le agregó a los acrílicos. Está hecha en su totalidad de madera y acrílico, y después creamos una mesa para combinarla junto con la luminaria, y está basada igual en la planta, en su totalidad de madera y acrílico. Comenzando con la lámpara de biónica, que está basada en lo que es la fauna marina. Está basado en la planta acetabularia, que es una planta unicelular. Es la más grande de su especie, ya que mide 10 centímetros y es la característica de eso. Y después se basó una mesa para realizar junto con la lámpara, para que hicieran juego. Es un asador, se llama Apis porque está inspirado en las abejas, y Apis es el nombre de la especie más común de las abejas. Está formado de hexágonos porque es la figura perfecta, es como lo mejor de un círculo y de un cuadrado en cuestiones de espacio y funcionalidad. Y pues tiene de mecanismos esta puerta, que es para facilitar el almacenaje y la limpieza del carbón. Mi nombre es Alejandra López y estamos en tu sección Actívate. Vamos iniciando con el 2016 y seguramente entre tus propósitos figura el bajar de peso, comenzar a hacer ejercicio o, por qué no, cambiar tus hábitos alimenticios. Y es por eso que en Actívate queremos ayudarte, así es que estaremos trabajando con A Ponerse en Forma, un proyecto que busca ayudar y motivar a las personas a mejorar su estilo de vida. Estamos con el creador de este sitio, Enrique Zanoni, quien nos contará un poco más sobre este gran proyecto. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo se te ocurre la idea de comenzar con esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas gracias por el espacio.
Este proyecto empieza con una idea de tratar de motivar y ayudar a la gente a ponerse en forma, a mejorar su estilo de vida y pues a mejorar su salud. Y cuéntanos completamente en qué consiste, en dónde te pueden encontrar, en dónde tú das todos estos consejos. Este proyecto inició este proyecto inició en radio. Este proyecto después lo pude transformar en un podcast. Lo pueden encontrar en Facebook se llama A Ponerse en Forma Oficial, y ahí pueden encontrar la primera temporada de A Ponerse en Forma. Básicamente está dividido en secciones donde yo les platico sobre alimentación, les doy tips de alimentación, cómo mejorar tu salud, algunos tips de entrenamiento y bueno, algunas entrevistas con nutriólogos, doctores, etcétera, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento acerca de lo que es el deporte local, las actividades locales y pues mejorar tu salud en general. Perfecto, aprovechando que tenemos la visita de alguien con tanto conocimiento en el tema, Enrique, regálanos unos cuantos tips para que las personas que nos están viendo puedan saber lo que se pueden esperar de esta nueva temporada o esta nueva sección de Actívate. Bueno, aquí en esta nueva sección estaremos viendo algunos tips de alimentación, qué es lo bueno, qué es lo malo de comer, algunos tips de entrenamiento, cuáles son las mejores formas de entrenar sin que te lastimes, las maneras correctas de entrenar, los diferentes tipos de deporte que existen en la localidad y bueno, algunas entrevistas por ahí con nutriólogos, algunos expertos que nos ayuden a hacer énfasis en lo que es la alimentación y a mejorar la salud. Ok, perfecto, muchísimas gracias y manténganse al tanto porque Actívate y A Ponerse en Forma estarán trabajando juntos. El equipo de Sensor UABC se ha trasladado a una casa hogar para brindarles un día lleno de sorpresas y alegrías a los niños. Como cada año, el equipo de Sensor UABC se organiza para realizar este evento, donde hay regalos, pastel, piñatas y mucho más. Los regalos son producto de la convocatoria que se lanzó el mes pasado por Producciones Zarpa junto con Sensor y el taller de televisión de nuestra universidad. Gracias a la participación que se tuvo por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, se lograron recolectar regalos para 3 casas hogares. Más adelante les mostraremos las otras 2. En esta casa residen alrededor de 23 niños de todas las edades. Más adelante tendremos algunas entrevistas, pero por lo pronto vayamos a ver alguna de nuestras siguientes secciones donde les tenemos preparado diverso contenido que seguramente va a ser de su interés. Esto es Sensor UABC, 8ª temporada. El día de hoy te diremos lo que debes saber del servicio social. El servicio social universitario es el conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que se realizan de manera obligatoria y temporal. Los alumnos que cursan estudios de técnico superior universitario y de licenciatura en la universidad, en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad. El servicio social universitario está estructurado en 2 etapas. La primera etapa, o servicio social comunitario, abarca el conjunto de actividades que realizan los alumnos que cursan estudios de licenciatura, encaminadas al fortalecimiento de su formación valoral. No requiere un perfil profesional determinado. El servicio social comprende la prestación de un mínimo de 300 horas y debe realizarse durante los primeros semestres de la carrera. La segunda etapa, o servicio social profesional, abarca las actividades que realizan los alumnos tendientes a la aplicación de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que hayan obtenido y desarrollado en el proceso de su formación universitaria. Comprende la prestación de un mínimo de 480 horas en un tiempo no menor a 6 meses, ni mayor a 2 años, dependiendo de la unidad receptora y las actividades a realizar. Para consultar tu estado de servicio social, debes entrar a la página de internet serviciosocial.uabc. De ahí tienes que dar clic en la sección de alumnos. Después, debes ingresar tu correo UABC y tu contraseña.
y de inmediato te aparecerá tu información del servicio, horas acreditadas, programas asignados, etc. Recuerda estar pendiente de las fechas en las que debes realizar tu servicio social. El equipo de Sensor UABC se dio cita el día 16 de enero del presente año en las instalaciones de 3 casas hogares de la ciudad, con el fin de pasar un buen rato en compañía de los niños, niñas y jóvenes, en donde en un principio conocieron todo el trabajo detrás de estas casas hogares. Música y buen ambiente comenzaron a romper las ya tradicionales piñatas en cada una de las casas hogares. Además de disfrutar de un riquísimo pastel para recuperar las energías por tan agotadora tarea con las piñatas. Casa Hogar María Inmaculada, Manantial de la Esperanza y Casa de la Esperanza fueron las casas hogares en donde el equipo de Sensor UABC apoyó, además de entregarle a los niños juguetes celebrando el Día de los Reyes Magos. Un nuevo año en la Universidad Autónoma de Baja California. Quiere decir nuevos objetivos por alcanzar y metas por cumplir para nuestra comunidad estudiantil. En esta ocasión, 4 cimarrones nos compartieron algunos de sus propósitos para este 2016. Quédate con nosotros y conoce sus reflexiones. Hola, mi nombre es Mónica Márquez y mis 12 propósitos de este año son... Mi nombre es Alexis Márquez, soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Mis 12 propósitos de este año nuevo son... Hola, mi nombre es Jonathan. Mis 12 propósitos de este año son... Mi nombre es Cristian Morales. Mis objetivos para este año son más que nada ingresar a la universidad, continuar con mis estudios. Son entrar en mi clase de pasteles, ya no salirme de mis clases, no irme a extraordinarios, asistir a todas mis clases de danza. Número 6, relacionarme más con los profesores y alumnos de la facultad. Número 7, no reprobar ninguna materia. Salir a viajar a otra parte del mundo, comprarme un carro, comprarme lo que es un celular nuevo. Número 11, buscar tener mis horas de servicio social correspondientes y prácticas profesionales. Número 12 y más importante, llevarme en armonía con todos mis compañeros. Mejorar la puntualidad, aprender a decir que no, comenzar a trabajar.
No, asistir a los congresos que haya en eventuales de la facultad. Número 8, formar parte de uno de los congresos como participante en uno de ellos. Participar en proyectos universitarios, ingresar a la sociedad de alumnos, ser parte del consejo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Quiero salir de la ciudad. Tener un buen trabajo, terminar mi carrera, poder tener salud y bienestar en mi familia. Ya se me olvidaron. Puse el dedito, dije me va a poner el dedito a mí, pero no me puso dedito. Dame una idea. Salir de lo que es este lugar de... Y mi video ya es una hora. Un saludo y muchísimas gracias. Para comenzar actividades del semestre 2016-1, la Facultad de Artes de UABC Campus Tijuana lanza la convocatoria para diferentes cursos y talleres que se impartirán durante este ciclo escolar. Estos pueden ser tomadas por alumnos de la universidad y personas del exterior. Si lo que te gusta es la danza, puedes encontrar jazz infantil, jazz para principiantes, ballet infantil, ballet juvenil, danza folclórica en los niveles principiante, intermedio y avanzado, danza rítmica popular para niños, adolescentes y adultos universitarios, danza árabe para intermedios y avanzados, salsa, bachata y ritmos latinos, danza africana, danza contemporánea y finalmente iniciación en la danza polinesia. Y en las artes escénicas también puedes encontrar iniciación actoral y teatro 2. En la música se imparten clases de violín y viola, lenguaje e historia de la música, guitarra popular y clásica, piano, taller de canto y ensamble vocal. Si prefieres las artes visuales, existen cursos de artes plásticas para niños y adultos, arte y diseño digital y artes plásticas especializadas para niños con capacidades diferentes.
El procedimiento de inscripción es bastante sencillo. A partir del 11 de enero podrás acudir al Centro Comunitario Edificio 8B en Artes de 10 a 6 p.m. Lleva 2 fotografías tamaño infantil y escribe tu nombre al reverso. Llena la solicitud que se te será entregada y acude a Tesorería a efectuar el pago. Existen becas para estudiantes del 50%, egresados el 25% y una beca del 100% para empleados. Si eres estudiante y quieres participar de alguna de estas disciplinas, existe la oportunidad de obtener créditos optativos consultando con tu tutor. Y recuerda que los cursos y talleres comienzan el 7 de febrero y que el cupo de cada grupo es limitado. Mientras la mayoría de los estudiantes se encuentra de vacaciones, algunos asisten aún a diversos cursos intersemestrales que UABC ofrece durante este periodo. Sin importar el propósito de estos cimarrones, se debe destacar el esfuerzo que realizan para asistir a sus clases. Hola, mi nombre es Marla Magaña, voy para cuarto semestre, estoy agarrando un intersemestral de producción audiovisual y la verdad me metí este intersemestral para adelantar materias y de esta forma como que se me vaya haciendo más fácil y no se me haga tan pesado el semestre. Creo que los intersemestrales son una buena oportunidad, por decir, para las personas que trabajan y estudian, van a tener como cierto tiempo, se les va a quitar unas materias y ahí es donde pueden como obtener ese tiempo libre para irse o más a trabajar o adelantar otras materias que son las que te pueden ayudar hasta terminar un año antes de escuela. Ustedes se me hace una gran oportunidad esto de los te enseñan lo que es ahorita en producción audiovisual, lo que son el equipo, las cámaras, el contenido, la edición de videos, todo ese tipo de cosas que pues nos van a ayudar. Hola, mi nombre es Rubén Galvez, soy de la carrera de Ciencias de Comunicación. Acabo de pasar a sexto semestre. Tomé el intersemestral porque es una oportunidad de reducir el peso de la carrera en el siguiente semestre y aparte pues me ayuda a hacer algo en las vacaciones. No he tenido problema en cuanto al clima, ya que vivo aquí a una cuadra, pero sí soy consciente de que hay algunos compañeros sí tuvieron problemas para llegar. El grupo ha sido muy bueno, todos como que tenemos una buena interacción y pues siempre con la mejor actitud, siempre entre todos nos apoyamos. He aprendido varias cosas en este intersemestral que el semestre pasado le batallaba un poco y hasta ahorita sí se me hace como que voy avanzando y pues creo que nomás es cuestión de mejorar algunas técnicas de edición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Elizabeth Molina Rojas. Soy egresada de la licenciatura en Informática de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC. Soy la generación 28ª y en esta tarde pues les voy a comentar un poco de lo que yo hago. En la actualidad me encuentro trabajando en una notaría pública. Desempeño diferentes actividades, entre ellas la más importante es la obtención o recopilación de información de los expedientes únicos que en el año de 2013 se solicitó a diferentes dependencias que se obtenieran estos expedientes por la ley antilavado de dinero. Entonces, es información que se recaba de los clientes que tenemos, solamente está resguardada, no es para el público. Entre ellas realizo otras actividades, que es también el de tener el control de las escrituras que se pasan aquí en la notaría. Cada escritura lleva un número, lleva un volumen, lleva una fecha y debe de tener una secuencia. Todo eso debe llevar un estricto control. Y cada escritura también tiene un apéndice. Todo eso lo guardamos y se tiene que empastar
lo cual hay un servicio que nos hacen para nosotros después obtener estos libros que tenemos. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho, pasaré a 7º semestre. Entre ellas es una carrera muy noble, es una gran oportunidad para crecer también, y al igual que otras carreras, claro, pero hace poco tuve la oportunidad de entrar a un diplomado que es en trata de personas. Es una información en la cual uno tiene a veces una idea, pero realmente es otro panorama que nosotros estamos viendo y la actualidad se vive en nuestra ciudad. Todos los días se están vulnerando los derechos de niñas, niños y de mujeres, siendo engañadas para ser traídas a trabajar, muchas veces de otros orígenes, a explotarlas. Lo que es trata de personas no solamente es la actividad sexual, sino también es el trabajo forzado. Y hay diferentes modalidades, entre ellas está también la mendicidad. Me gustaría también desarrollarme o desempeñarme en esa área para la protección de los niños. Muchas veces están vulnerables sin los papás que hagan al cuidado de tíos o de familiares que realmente no tienen un cuidado apropiado de ellos. Entonces a mí me encantaría también ver qué lado, qué oportunidad hay sobre los derechos de ellos. Y así como la carrera de Derecho, pues te da ese respaldo o esas herramientas con las cuales puedes desempeñarte en esa área. Hacer labores sociales como estas es muy gratificante, ya que además de traerles sorpresas a los niños, la convivencia que tenemos con ellos es lo mejor. Hemos acabado con la repartición de regalos en la Casa de la Esperanza, donde gracias a tu apoyo pudimos recolectar 116 regalos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerda que puedes sintonizarnos cada domingo a las 10:30 de la mañana por Síntesis TV y los miércoles a las 11 de la mañana en la repetición. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sensor UABC, y de igual manera nos encuentras en YouTube. No olvides que cada semana les traemos contenido de su interés. Esto fue Sensor UABC, 8ª temporada.